porque de alguna forma eso es el centro de la publicación y es el centro de la noticia. Yo conozco a mi esposa hace aproximadamente 20 años, me casé con ella en 1999, tenemos una pequeña familia, somos 2 niños, quien les habla y ella. Quizá es conveniente hacer, digamos, un poco de historicidad en el sentido de que mi esposa fue una niña abandonada por su padre. Con 2 años de edad se vio en una situación realmente muy difícil, porque tanto su padre como su madre la dejaron con su abuela materna y con su tía materna. Ambas la criaron en condiciones de sencillez, de humildad y pobreza, y le permitieron la posibilidad de estudiar, de crecer y surgir. Como consecuencia de esa circunstancia, pues también conviene recordar que en 1974, o sea, hace cerca de 42 años, quien es el padre biológico de mi esposa y su madre se divorciaron, o sea, ella tenía solamente 2 años de edad en ese entonces, y que hace aproximadamente 38 años, la madre biológica de ella, que es su mamá y con quien sí tiene una relación de cercanía muy fuerte, pues contrajo nupcias con la persona que actualmente es su figura paterna, y es incluso a quien en nuestra familia se le trata como abuelo, y a quien mis hijos le dan ese carácter y esa condición que es de naturaleza afectiva, que es de naturaleza familiar, y que es del ámbito íntimo de cada uno de nosotros, que es el mismo que ustedes tienen cuando hablan con sus hijos, cuando hablan con sus padres y sus familias. Les planteo esto porque, sin prejuzgar sobre la persona a quien mencionan en el reportaje periodístico, entendiendo que es una persona que probablemente ha vivido vicisitudes como podré vivir yo, como he afrontado yo, como la habrán pasado ustedes o algunos de sus familiares, pues de pronto cayó en desgracia, y tiene una situación que yo no conozco, que no he auscultado y que no he profundizado, y diré que me impuse de manera absolutamente básica en diciembre de este año, cuando mi esposa recibió una llamada telefónica de una familiar suya, del lado paterno, quien le manifestó que su padre biológico había viajado a Cuba y que no tenían reporte de su ubicación. Posteriormente, eso tiene que haber sido en enero de este año, a principios probablemente, luego la volvieron a llamar y le indicaron que tenía algún problema de naturaleza legal que lo vinculaba con temas migratorios o con temas de migrantes o con tráfico de divisas. Pero como es una persona ajena a nuestra familia, es alguien con el que nosotros no tenemos relación, de pronto no fui humano solidario, pues nunca pregunté por eso. Mi esposa también lo olvidó y lo dejó en el ámbito de lo pasado, porque nosotros nunca hemos tenido relación con esa persona. Y nuevamente se los digo con sinceridad y con corazón, yo no prejuzgo sobre lo que le pasó a él y espero que la divina providencia y la vida le favorezcan. Y la última noticia que tuve sobre él fue hoy en horas de la mañana, cuando recibí el reportaje alusivo a que la persona a quien formalmente en algún momento fue mi suegro, ¿verdad?, porque estuvo casado hace 42 años con la señora que procreó a mi esposa, está prendido en Cuba. Yo no tengo nada más que decirles digamos en principio, porque yo no puedo dar una explicación, yo no conozco cuándo viajó, no conozco por qué viajó, no conozco con quién viajó, es más, ni siquiera sé si es cierto o no, si está en Cuba o no. Con esa persona yo creo que en los 20 años que tengo de conocer a mi esposa, he tenido ocasión de conocerlo creo que en 2 oportunidades. Una en un funeral, que fue el de la abuela paterna de mi esposa, quien de alguna manera en su niñez abandonada y desolada, pues recibió algún gesto de cariño de esta señora, y entonces me pidió que la acompañara a su funeral. Eso fue hará 4 o 5 años. Yo no me acuerdo si lo saludé o no, porque sí, la iglesia estaba regularmente llena, pero yo asumo que él estaba ahí porque era el hijo de la señora. Y la segunda oportunidad, esto se los digo también con mucha sinceridad, de pronto es un poco incómodo y me van a entender ustedes por qué,
Yo tengo 2 niños pequeños que no entienden por qué el padrastro de mi esposa no es conocido con el apelativo de papi. Y entonces en una oportunidad, una hermana de mi esposa la llamó, la invitó a una actividad social de la familia suya. Mi esposa quería entonces que ellos supieran que ellos tenían un verdadero abuelo, o sea, un abuelo biológico, pues son niños, todavía no entienden cómo es la cosa y es difícil explicarles. Y entonces me pidió a mí que lo acompañara y en efecto nosotros fuimos y los niños pudieron conocer a su abuelito biológico. Esto debe haber sucedido hace unos 16 meses, 18 meses, una cosa así, y hasta donde mi memoria alcanza, eso es lo único que sé, eso es lo único que conozco de este señor. Yo simplemente les quiero dar esas manifestaciones, entender además que esto es un tema de pronto importante y trascendente, entender adicionalmente que yo como servidor público tengo que abrir mi vida, abrir mi corazón, abrir mi conciencia a la opinión pública y que el mejor modo de hacerlo es a través de ustedes, que son las personas que trasladan los datos, que trasladan los conocimientos e incluso los sentimientos. Yo me abro a sus preguntas, lo que ustedes quieran señalarme, interrogarme. Solo quería decirles una cosa, que esto es una petición particular, que de algún modo lo primero, son 2 cosillas por ahí poco importantes. La primera, que por un tema de cortesía y respeto, que es con el mismo que yo creo que los he tratado a ustedes, si no lo he hecho de esa manera, pues les ruego me disculpen. Si quisieran publicar algo sobre mi vida, pues conviene de pronto por lo menos preguntarme antes. Y lo segundo, aun cuando yo les abro mi vida y mi corazón, yo tengo 2 niños de 8 años y una madre adulta mayor, y les pido con respeto que salvo que sea necesario, ¿verdad?, que no los mencionen ni hablen de ellos. Eso se los pido ahora sí, como humano y como papá y como hijo. Vamos con las consultas. Brian. Walter, a ver si me puedo un poquito. ¿Hace cuántos años fue que este señor abandonó a su esposa, como usted lo dijo? Y personalmente, ¿qué siente usted al ver que se ha involucrado a su esposa en este tema que ha salido su nombre a relucir, a pesar de que esta persona prácticamente es una desconocida en su familia? Mi esposa tiene 44 años de edad. El divorcio de sus padres aconteció hace 42 años. Estaban separados, de hecho, hace 43 años. De manera tal que mi esposa, la última relación cercana que tuvo con su padre será cuando tenía entre 6 y 9 meses, ¿verdad? Yo eso sí no lo puedo calcular, pero por ahí era una niña cuando fue abandonada y cuando su abuela materna la recogió junto con una tía materna ya ancianas y la acogieron en su hogar y le permitieron vivir. El otro tema, yo lo entiendo y como les digo, ustedes son la prensa, ustedes son los representantes del pueblo y las personas que trasladan los datos del organismo de investigación judicial, en este caso la población. Si ustedes estiman que es importante conocer quiénes son mis suegros, los formales y los informales, los anteriores o alguna circunstancia de esa naturaleza, pues yo con todo gusto se los cuento. Y digamos, desde ese punto de vista, más allá del pesar que como ser humano yo siento por mi esposa, que ella no está involucrada en este tipo de temas, pues yo los entiendo, los respaldo y los conmino más bien de manera muy cortés a que continúen por ese sendero, por el sendero de la verdad, por el sendero de la luz, por el sendero de la objetividad en los datos que brindan. Y si eso me afecta a mí, pues yo lo afronto y yo lo enfrento sin ningún problema, porque yo no tengo nada que ocultar. Walter, bueno, usted especificó que no tenía relación con el señor. Sin embargo, por un asunto de transparencia, no sé si pretende informar a sus jerarcas de forma oficial, en caso de que no vean la publicación, si usted va a hacerlo oficialmente ante sus jerarcas, a pesar de que no hay un vínculo de consanguinidad directa de él con usted, sin embargo sí con su esposa. Tal vez que no hay una relación ahorita, si va a informar y va a dejar claro las cosas con sus jerarcas. Si ellos me preguntan o me interrogan, con todo gusto doy los datos. Evidentemente, como la noticia es muy notoria, pues probablemente de alguna manera en algún momento recibiré
alguna solicitud de explicación. Y cuando eso suceda, pues daré las mismas explicaciones que les estoy señalando a ustedes, porque realmente no tengo nada más que decir o agregar. Como les indico, es un tema de historia personal de mi esposa, es un tema humano, sensible, es una circunstancia que probablemente ninguno querría vivir, y es una situación que vivió una niña y que ahora la está afectando 44 años después, que afecta a 2 niños y que obviamente me afecta a mí, ¿verdad? Pero igual con transparencia, con el respeto que tengo para con ustedes y con la admiración que profeso para la prensa como pilar de la democracia, con ningún problema daremos explicaciones, ya sea a la Corte, si nos acusan penalmente, pues también lo haremos, y ante el pueblo, ¿verdad? Porque al final de cuentas yo soy solo un servidor público y servicio implica pues entregarse, y eso es lo que estamos haciendo. Tal vez, no sé si a modo de aclaración, pues de su parte me parece que puede ser importante, se menciona un antecedente que hubo en el año 2000, en la aplicación de hoy, y también en el 2011, se dio la detención de, no sé si fue asistente suyo o compañero de la fiscalía, de don Walter Valverde, si no me equivoco el nombre. Fue condenado a por un asunto de narcotráfico. Yo sé que tal vez no es decir que está ligado con usted o que tenga que ver los dos temas con usted directamente, pero obviamente con todo gusto. Se trabajó con él. Vamos a tratar de aclarar. Bueno, voy a hacerlo en orden temporal. El primero tiene que ver con una causa administrativa que a mí me abrieron allá por el 2011-2012 y que concluyó con una suspensión. Yo cuando me postulé para director del OIJ no lo oculté, fui interrogado al respecto. Sucede que en los últimos 24 años, que es lo que tengo yo de trabajar aquí en el Poder Judicial y en el último tiempo aquí en el organismo, por cosas de la vida, por circunstancias azarosas y por eventos insospechados, a mí me correspondió prácticamente dirigir todas las investigaciones que tuvieron que ver con tráfico de drogas y con lavado de dinero, porque desde el código anterior pues yo formaba parte de la unidad especializada en tráfico de drogas. Hubo un evento que aconteció en Jacó, que no era la fiscalía que yo dirigía. Como consecuencia de ese evento se dictaron unos sobreseimientos, y como consecuencia de esos sobreseimientos, pues en última instancia el caso no prosperó en la vía judicial, y por falta del deber de cuidado, o sea, por no vigilarlo de manera adecuada, pues me impusieron una sanción. Luego de eso yo continué trabajando con la fiscalía, y prácticamente, como les señalo, todos los casos que se hicieron, exitosos o no, en ese tiempo pues me dieron la responsabilidad, me dieron la confianza, y yo creo que nunca desacredité ni traicioné al pueblo, ni dejé de cumplir con el servicio público. Tanto así que incluso a nivel internacional yo dirigía una red de crimen organizado, especializada en tráfico de drogas, y era el encargado de coordinar, tamizar y distribuir información centroamericana. Eso pues de alguna manera significó para mí, si cabe la expresión, pues una manera de respaldo, un espaldarazo, pero adicionalmente durante muchos años también, y con posterior a esa circunstancia que usted menciona y señala, pues también tuve mucha cercanía, empatía y confianza de policías internacionales y de fiscalías internacionales. No las voy a mencionar porque no vale la pena, pero prácticamente todos los trabajos que se articularon en tráfico de drogas en ese tiempo y en tiempos pasados, pues me correspondió a mí llevarlos. El segundo, que tiene que ver con el señor Valverde, él era asesor jurídico en la oficina. La investigación inició por orden mía, yo la coordiné con el jefe del área de inteligencia de la PCD, y al final de cuentas, sobre la base de una investigación bien hilvanada, lo logramos detener. El caso se llevó a juicio, yo fui testigo en el juicio, y concluyó con una sentencia condenatoria, como usted bien señala. No sé si tiene alguna otra duda de este caso. Si no me equivoco, creo que le habían impuesto 10 años de prisión, 13, y los fiscales de ese juicio fueron Ileana Mora y Miguel Abarca Rivas. Hasta ahí de ese caso. Luego de eso no he vuelto a tener contacto con ese joven. Entiendo que ya cumplió o purgó su pena y que se dedica a actividades laborales que no sé, pero lo han visto por acá por la corte. Vamos con Cristian Montero. Don Walter, dos cositas. Sí.
Usted dice que en enero tuvo conocimiento, noticia de algún problema legal de este señor Sí, sí. en Cuba. Pregunto, ¿está usted obligado a reportar eso como miembro del organismo de investigación judicial, de su familiar, directo o indirecto, estaba incluido un problema legal? Le comento, don Cristian, que para esa época la información que mi esposa recibió vía telefónica era sumamente básica, muy vaga, y lo que aludía en primera instancia era que un adulto mayor que había viajado a Cuba no aparecía, y ulteriormente esa fuente le señaló a mi esposa que ella asumía o que había captado datos que indicaban que tenía algún problema de legalidad, pero nunca nos concretó ninguna circunstancia, nunca nos señaló un dato concreto, y yo no puedo ponerme tampoco a investigar un hecho que no sucede en mi país, que no es una causa en mi país, y respecto de la cual no hay ningún proceso penal abierto. Hablar de la situación de una persona a quien cuya, digamos, circunstancia jurídica no conocía, pues a mí me pareció poco prudente. Ahora, ¿no le considera usted coincidente que luego que usted hace una denuncia en contra de un magistrado y un funcionario judicial trascienda información de este tipo? Vean, yo les voy a hablar con toda sinceridad. La última vez que tuvimos oportunidad de conversar sobre este tema, que estábamos la mayoría de ustedes, yo les decía que los tiempos difíciles estaban por venir. Cuando yo tomé la decisión de presentar la denuncia o los datos a la inspección judicial, yo asumí un riesgo y asumí un compromiso. El riesgo se está materializando, que es una auscultación de mi vida personal, quizá de condiciones particulares, pero el compromiso, que es el siguiente, sigue, se mantiene y continúa, que es el compromiso de ser honesto, el compromiso de hacer lo que corresponde y el compromiso de mantener, pase lo que pase, mi posición. Y en eso soy inclaudicable. Vamos con Andrés Ortiz. Don Walter, en la misma línea de la pregunta de Montero, sin duda alguna la información que le llega al medio a alguien se la tuvo que dar, eso es fijo. ¿Qué opinión tiene usted o qué podría usted pensar de dónde viene esa información? ¿Cuál sería qué estarían ellos pensando con el tal de brindar esta información, que si bien es cierto, es el padre de su esposa, que tal vez a lo mejor y conocían también la situación, que no tenía mucha relación, pero la idea en algún momento era tener o ponerlo usted en el filo de la navaja? ¿De dónde cree usted que puede venir esa información y qué podría estar presentándose, ya sea en el Poder Judicial o en el OIJ? Miren, la circunstancia que motiva la publicación es una situación que corresponde al periódico y al periodista, que, como yo les digo, respeto, respaldo y defiendo incansablemente. Y yo no puedo contestar eso porque es una circunstancia que no forma parte de mi valoración o perspectiva. Entonces, con el respeto que merece el medio que lo publicó, pues que lo tenga, lo mantenga. Yo no tengo ningún problema con eso. Como les digo, más bien es una oportunidad de conversar con ustedes y de comentarles o contarles una situación un poco incómoda de mi esposa, ¿verdad? Además de allá del tema etario, ¿verdad?, que tuve que mencionar, que es su vida, digamos, su crecimiento y las condiciones en las que fue abandonada hace mucho tiempo, que no es bonito, que no es agradable, que probablemente no la hará feliz y que le provocará una afectación, pero son cosas que suceden, ¿verdad? Dicen que el tiempo todo lo borra, ¿verdad? Pasa lo bueno y pasa lo malo. Al final de cuentas, en este camino de la vida que todos estamos recorriendo, lo que nosotros tenemos que pensar es qué le queremos dejar al país. ¿Cuál es el mensaje que le vamos a dar a nuestros hijos y a nuestra población? Tenemos que rehuir de los compromisos, tenemos que ser cobardes ante los ataques, tenemos que ser acomodaticios y no pensar y no actuar, o tenemos que enfrentar y afrontar los riesgos. Yo me decanté por la segunda, y si eso implica en algún momento de la vida darle un abrazo a mi esposa y pedirle perdón, pues lo haré. Pero yo no me retracto, yo no estoy arrepentido de haberlo hecho, porque mi conciencia y mi corazón están tranquilos. Y eso es el legado más importante que yo puedo dejar a mis hijos.
Y si eso de alguna manera va a servir para que los suyos propios vivan en un país mejor, pues cuenten con eso, porque yo soy un servidor público. Don Walter, en enero cuando tienen comunicación de esta situación que podría estar presentando este señor en Cuba, posterior a eso, ya sea la misma familia se enteró de que podría ser que tenía problemas con situación de narcotráfico, algún delito o algo, ¿no? ¿Hubo alguna información? La última vez que mi esposa conversó con ellos, hasta donde yo entiendo, ¿verdad?, fue en enero. Luego de eso, pasados 7 u 8 meses, pues yo hasta hoy, en la mañana, volví a tener datos del asunto. Gracias, Walter. Bueno. Con Carlos Arguedas y con Perdón. José Pablo. Don Walter, bueno, ya Cristian me pongo la pregunta, pero sí me interesa saber por qué usted temía que la denuncia que usted interpuso le podría acarrear alguna dificultad. ¿Cuál es el temor suyo? ¿Por qué? ¿Por qué ese temor? En la historicidad, siempre que se presenta una denuncia contra algún grupo de poder hay reacción. Y en la historicidad, las reacciones no siempre son directas, sino son veladas. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un manual de protección a las personas que presentan denuncias en temas de corrupción, porque suele suceder que hayan presiones inadecuadas, tendencias particulares y manifestaciones que están investidas de razones que de pronto uno no conoce. En esencia, cualquier acto de comunicación de un hecho que puede ser contrario al ordenamiento jurídico, que vaya más allá de lo pedestre, de lo normal, siempre genera reacciones. Y probablemente yo no hice feliz a mucha gente con lo que yo dije. Y probablemente pues eso de alguna manera provocó alguna reacción. Pero yo no estoy diciendo ni puedo sostener que la publicación del periódico sea relacionada con eso. Es una circunstancia que aconteció y que acaeció, y que solo los señores periodistas pueden saberlo y conocerlo. Evidentemente nosotros no vamos a entrar en esa materia, porque respetamos la fuente, respetamos la confidencialidad y el derecho que tienen ellos de informar lo que quieran, porque eso es libertad de prensa y eso es parte de lo que nosotros, de lo que sostiene nuestro sistema democrático. José Pablo. Walter, en los últimos meses, sobre todo en los últimos 2 años, da la impresión a veces de que el ambiente interno no es el ideal, digamos. Han salido casos, tan lejos de que lo dijo sea noticia por casos policiales, ¿verdad?, que es su esencia, ha sido noticia por otras cosas, situaciones personales de funcionarios. ¿Usted siente que esto, cómo resolverlo, digamos? Porque al fin de cuentas la tarea de la policía es ser policía, ¿verdad? Pero da la impresión de que el ambiente interno es como tan tenso que esto pues salpica. Entonces no sé si usted lo valora y qué puede hacer usted para resolverlo. Mire, esto es una situación de pronto no conveniente, ¿verdad? Sin embargo, la policía no se ha visto afectada en su función. Los casos se siguen investigando, los asuntos se siguen indagando, continuamos haciendo allanamientos, inspecciones. Y yo creo que en general la policía o el organismo de investigación judicial está muy clara con el compromiso que hay desde el punto de vista ético, independientemente de quién sea el jerarca, independientemente de quien dirija este grupo excelso, noble y respecto del cual solo siento orgullo y honor. Las cosas van a continuar bien. Yo simplemente estoy acá de paso. Los anteriores jerarcas también fueron pasajeros, son efímeros, pero hay algo más que nosotros, que es lo que está en el entorno, que es Costa Rica, y esa es la preocupación última. Entonces, al final de cuentas, pues sí, sería más conveniente que, digamos, no surgieran estos aconteceres tan imprevistos, ¿verdad? Pero suceden, y esa es la manera como la vida se manifiesta, la manera como la vida surge y se proyecta, y eso me pasará a mí, les pasará a ustedes en sus ámbitos personales, familiares y personales. Y lo único que les pido es que cuando suceda, que se encomienden a Dios y que tengan la conciencia tranquila. Y si pueden, pues recuerden el Salmo 23, que es tan bonito, ¿verdad? Gracias.